Hace unos días, Esperanza estaba viendo una entrevista que le hicieron a Daniela Luján. ¿Te acuerdas tú Claro, ¿cómo de Daniela olvidarla? Luján? Yo Pero era su famosa, fan. todavía sigue siendo, ¿no? Me imagino Su que fan, tienes pues ya no ha hecho pósters. grandes cosas. O sea, estás minimizando ya la No carrera minimizo su de... carrera, pero ya no ha sido como tan activa. El diario de Daniela, era yo fan. Yo era fan de Luz Clarita. Ah, Incluso claro, de más vez en chiquita. cuando, o sea, todavía a la fecha, de repente yo, no sé, estoy en mi cuarto, me estoy bañando y de repente yo solo ¿Y empiezo cantas la Luz canción? Clarita. Bueno, el punto es Fue que su primera novela, yo creo. O yo de creo que las sí, porque estaba primeras. muy chabacanita. Vi una entrevista de ella hace unos días, obviamente ya es una muchacha, ya está grande, y comenzó la entrevista ella diciendo que le molesta mucho que le pregunten sobre Belinda, El como que escándalo. así empieza ella la conversación. Ay, fíjense que me cae bien gordo, que siempre me preguntan por Belinda, me comparan esto y el otro. Nomás terminó de decir eso y las personas que la iban o la empezaban a entrevistar le dijeron, chin, nuestra primera Por pregunta era sobre supuesto. Belinda. Mi punto con todo esto, Esperanza, es que a mí me da pendiente porque yo iba a comenzar diciéndote, oye, si vamos a platicar de las entrevistas que hice con exalcaldes, ojalá no me preguntes, ¿cuál fue tu entrevista favorita? Y seguramente es lo primero Bueno, que ibas a yo solo preguntar. vine a preguntar eso. ¿Cuál fue tu entrevista favorita de la ¿Ves? serie O de los sea, en este exalcaldes? momento yo soy la Daniela Luján de Mexicali porque justo la Y cosa que los no quiero que exalcaldes son preguntes, los Belinda. exactamente, es una gran comparación, Claro. porque está como muy difícil decir, es que yo no sé si sean como muy sentimentales los expresidentes municipales de Mexicali, pero si yo digo que mi favorito o favorita fue uno o el otro, a lo mejor hay algunos que se sienten, Que se ¿no? puedan sentir. Pues es una opción. Oye, yo lo que vi es que está muy de moda, ahora que hablas de un icono de la infancia, que fue Daniela Luján, ahora está muy de moda los reencuentros. O Sí, sea, como todo el mundo se reencuentra. Magneto y este tipo de Sí, cosas. sobre todo, los que fueron famosos en los 90s, hoy por hoy se están reuniendo. Me imagino que pasó en su momento con los de los 80s, pues. ¿Estás ¿no? hablando acerca de como un 90s pop tour de los Pero, expresidentes municipales o entonces qué? me da la impresión de que como hoy todos los que fueron en su momento populares vuelven a reencontrarse, como que dijiste, ¿por qué no? Sí, ¿Por qué no reunimos a los si exalcaldes? está funcionando, si Ari Si le Boroboy funciona, exacto. está haciendo dinero con estas Exacto. reuniones, yo lo puedo hacer con los expresidentes Porque, a municipales. ver, ¿quién le había llamado a los exalcaldes? O sea, otra vez, tú no nada más minimizas No, a Daniela Luján, sino pero- que dices, ni quién se acordara de esos Digo, sí nos acordamos. expresidentuchos. Hubo un sondeo previo en el que, ¿te acuerdas que le preguntaste a la gente cuál había sido el peor o cuál había sido el mejor? Y bueno, la Sí. gente tenía muy presentes a los peores, sobre todo. Para eso sí, listos para dar nombres. Y les pero costaba muchísimo sí, trabajo mencionar uno bueno. mencionar uno bueno era imposible. Pero luego pasa que pues sí los tenemos como presentes en algunas referencias cuando hay alguna situación del ayuntamiento, pero realmente no son como muy entrevistables. Pues. No, que por cierto fue dentro de esa gama de entrevistas que hice, fue una pregunta el cuestionarlo sobre qué se siente ser exalcalde. Claro. En ese sentido, yo siento que durante un trienio o el tiempo que hayan estado en el ayuntamiento, pues como que tienen mucha atención. Hablamos Toda la mucho, atención, sí, sí. toda, hablamos sobre ellos, aparecen en los medios, tienen un séquito de personas. Y digo, está más que claro que 3 doritos después, de repente ya nadie los pela. Entonces sí, sobre todo los que gobernaron hace mucho tiempo, pues mucha gente, sobre todo las nuevas generaciones, Sí. ya ni se acordaban de ellos. Entonces, hasta cierto punto tiene valor que hagamos este Exacto. reencuentro. Oye, ¿y cómo fue contactarlos? ¿Fue fácil o difícil contactar a un exalcalde? Depende, o sea, los más recientes fue relativamente claro. sencillo porque el mismo trabajo que yo tengo en los medios de comunicación, pues yo tenía el contacto a lo mejor más fácil con los últimos presidentes municipales. Ya si te vas más atrás, pues obviamente era más complicado y además hay algunos que al principio, no voy a decir nombres, Esperanza, yo porque vine tú... aquí a que dijeras Ya sé, nombres, tú lo que quieres es señalamientos, chisme. todo. No, pero algunos quizá y tan solo quizá, pues dijeron, yo no voy a ir con ese maldito copetudo que se la pasa criticando a todo mundo, porque seguramente si yo permito que me entreviste, pues me va a hacer pomada. Entonces algunos como estaban medio renuentes, pero la verdad fue relativamente fácil. O sea, ya que les explicaba a todos los exalcaldes que la intención no era criticar la administración de cada uno, sino hablar acerca como de las broncas generales del municipio, ya todos decían, pues ¿sabes qué? Yo siento que sí tengo algo que aportar, entonces pues estoy muy contento porque prácticamente todos dijeron que sí. Oye, había preguntas había preguntas comunes. O sea, los cuestionamientos eran los mismos, digamos, para cada uno de los alcaldes, aunque cada uno gobernó
en un momento completamente distinto. O sea, no estamos hablando a lo mejor de tantos años en la distancia. Digo, para un historiador, hablar de alguien que gobernó a inicios de los 2000 no es tanto, ¿no? Pero sí ha cambiado mucho la dinámica de la ciudad. Ha cambiado, por ejemplo, la forma en la que los ciudadanos se comunican o interactúan con los gobernantes, o también la forma en la que se expresan. A lo mejor antes no había la forma de expresar tu opinión sobre tal o cual cosa. Bueno, el bache, que es lo más típico, pues no había mucha forma, digo, te quejabas del bache en tu entorno, pero no había forma de externarlo más allá, como hoy en día pasa a través de las redes sociales Ya y demás, sabía que ibas a ¿no? empezar como señora de, No, y ahora las redes los tiempos han sociales. cambiado. Sí, o sea, sí han cambiado. Ahorita que dices Es lo del distinto. historiador, digo paréntesis, pero me recuerda este meme de cómo es posible que los que nacieron en el 2000 digan que tengan 22 Claro. años de edad si yo nací en 1987 y tengo 22 O sea, años de edad. No ha Esperanza. pasado tanto tiempo tampoco. No, pero sí cambió, ¿no? O sea, digo, quien gobernó antes de que hubiera a lo mejor este boom de las redes tenía una dinámica diferente. Sí, y no solo eso, o sea, no solo en materia de comunicación, también sobre todo yo diría que en materia presupuestal. O sea, Sí. hubo un tiempo aquí en Mexicali, a lo mejor no lo sabíamos o no lo sabían los que estaban gobernando en aquel entonces, pero había muchísimo presupuesto. O sea, tenían lana para hacer muchas cosas y ahora la situación es sumamente distinta. Entonces, no se trata de justificar a los que gobernaron bien o gobernaron mal, pero creo que sí el desempeño que tú tengas si tienes la oportunidad de ser alcalde o alcaldesa, pues también es circunstancial. Si te toca una buena etapa en donde hay recurso, es más probable que puedas hacer buena chamba. Y si te toca una etapa muy oscura en donde tienes 5 centavos, pues obviamente la vas a tener más compleja, ¿no? Y también tiene que ver, por ejemplo, el tema de la inseguridad o la violencia, que creo que es algo que todos refirieron. Los más antiguos, por decirlo de alguna forma, o los que gobernaron hace más tiempo, hacían siempre este énfasis en que la ciudad era otra. O sea, no había, incluso hubo un exalcalde que él decía, bueno, me puse a revisar algunos archivos donde yo afirmaba, aquí no hay crimen organizado, por ejemplo. Ahora la situación es muy distinta. Hoy prácticamente todos los días o muy seguido hablamos sobre la presencia del crimen organizado. Sí, O sea, por también ejemplo, las condiciones de seguridad son otras. Sí, puntualmente hablando de seguridad pública, yo recuerdo en una de las charlas con don Eduardo Martínez Palomera, yo le preguntaba qué fue lo que pasó, porque a lo mejor habemos algunos jóvenes, Esperanza, jóvenes, ni No tan habíamos jóvenes. nacido. No, que siempre escuchamos la cantaleta de, no, es que Mexicali antes era sumamente seguro, es que dejabas la puerta de tu Sí. casa sin Dejabas seguro. la bicicleta afuera y no te la robaban. La verdad es que a muchos de nosotros eso ya no nos tocó. Entonces yo le preguntaba a don Eduardo, bueno, si antes Mexicali era así, entonces ¿qué fue lo que pasó? Porque claramente ya no lo es. Y me gustó mucho la respuesta de don Eduardo porque él dijo, creció. Lo que Sí, pasó claro. fue que Mexicali creció de sobremanera y naturalmente las cosas no se hicieron bien. Entonces el crecimiento fue, digamos, desordenado y eso generó mucha inseguridad. Es una dinámica completamente distinta. Tú no quieres decir cuál es la que más te gustó. Yo sí puedo decirlo. O yo sí puedo hacer Abiertamente, tú. alusiones. Sinceridad brutal. Sí, Aquí hay no, sinceridad aparte, brutal. mira, a mí me preocupa que no tanto que quieras decir cuál fue la que más te gustó, sino que también por ende vas a decir la que menos te gustó y aquí vas a hacer pomada a alguna claro persona. Que no, yo no haría eso. Pero si no puedes decir cuál es la que más te gustó, por decirlo de alguna forma, ¿hay alguna que te haya sorprendido? A mí me sorprendió, por ejemplo, Rodolfo Valdés. O sea, de pronto la sinceridad con la que habló en algunos temas. ¿Qué es lo que esperamos que nos digan? O sea, ya no vale la pena tanto a lo mejor ponernos a criticar a estas alturas si lo que hicieron fue bueno o fue malo, porque al final del día lo hicieron y repercutió para bien o para mal en cualquier área del gobierno municipal. Pero, por ejemplo, me sorprendió que reconociera abiertamente los temas, por ejemplo, de la burocracia. Creo que también lo hizo Francisco Pérez Tejada un poco en el sentido de no se puede, o sea, no se puede dar una solución al tema, a lo que significa la nómina de los burócratas, por ejemplo. Sí. O sea, ¿hubo alguna que te sorprendió? Esos dos que mencionas, tanto Valdés como Pérez Tejada, yo creo que lo que más los caracterizó fue algo que tú y yo manejamos perfectamente, la sinceridad Lo brutal. inventamos. Exactamente, Nosotros inventamos un inventamos esa movimiento filosofía, llamado sinceridad claro. brutal y eso se agradece porque entrevisté a algunos exalcaldes que a lo mejor fueron un tanto como más cuidadosos, que no fueron Sí. tan descarados y lo que queremos en muchas ocasiones los ciudadanos es, a ver, para empezar, tu tiempo ya pasó. Ya, O sea, ya es el más, exacto, ya ¿qué más gobernaste da? hace mucho, ya dime la neta de las cosas. Entonces, en ese sentido aplicaron sinceridad brutal. Y la de Rodolfo Valdés,
yo creo que generó mucho ruido por el Sí. tema de las patrullas, Aparte, por lo que estamos porque viviendo. trajo un tema como muy reciente, ¿no? La mayoría de los alcaldes obviamente hablaron desde la perspectiva que a ellos les tocó, o sea, en su momento. Pero Rodolfo Valdés fue más allá, o sea, se fue como a un tema más en lo presente, el tema de las patrullas, por ejemplo. Sí, incluso hay una parte en la que me pide disculpa que se salga del script, que se salga del sí. guión, como yo sé perfectamente, Gustavo, que a lo mejor este no es el tema o la dinámica de estas entrevistas, pero a mí me importa un Bueno, cacahuate. O sea, tenía esas de que, ganas de platicar. ajá, me pide perdón y luego dice lo que se le pega la gana, ¿no? Y se pone a hablar Como tú acerca... cuando dices con todo respeto Exacto, y sueltas, con todo pero respeto algo que y no va sueltas con un respeto. trancazo, pero bien dado. Fue algo similar, pero creo que es válido y además yo creo que la mayoría de los exalcaldes hicieron lo mismo. O sea, en cierta medida todos sí contestaron mis preguntas, pero también mandaron el mensaje Sí. que ellos querían mandar. Eso es algo que no sé si toda la audiencia como que pudo detectarlo, pero yo sí sentí como, ok, me contestaste, pero también se nota que tú volteas Sí, a la claro. cámara y tratas de mandar De cierto enviar un mensaje, mensaje, pues, exacto. que es válido, ¿no? No, claro, también se vale. Y también es parte del objetivo de hacer esas charlas, ¿no? Sobre todo cuando muchos personajes o la gran mayoría de ellos ya no están vigentes en los medios de comunicación por decisión propia o seguramente porque, bueno, ya no están ocupando o ejerciendo un cargo público. Sí, y cuando estuvieron tan acostumbrados durante 3 años De tener o más, toda la atención. de tener toda la atención, de siempre opinar, de, como dice Valebria, estar como Carmelita Salinas, opinando de cualquier todo. cosa, pues después de eso prácticamente se ven obligados a callar porque ya no tienen Sí. un micrófono, ya no tienen una plataforma, pues si muchos años después alguien les da la oportunidad de volver a opinar, pues lógicamente Sí, van a claro. opinar aquello que estén más interesados. Y al final ¿no? tienen una visión distinta, porque eran un ciudadano común, empresarios si quieres, o tenían ciertas posiciones, había quienes ya habían sido funcionarios estatales o incluso municipales. Luego llegan a este cargo que podría considerarse el de más de relevancia a nivel local, ¿no? Y luego transitan de nuevo a ser un ciudadano común, ¿no? Y a tener beneficio, a tener alguna afectación de las decisiones que siguen tomando los gobiernos. O sea, tienen una posición distinta, yo creo. El de más relevancia a nivel local. Hiciste la pausa. Sí, y yo creo que antes de hacer las entrevistas, digo, no quiero que esto suene como a un estudio científico, pero antes de hacer esta charla, yo tenía la hipótesis de que iban a servir. O sea, de que es algo positivo, es algo sano, es algo fructífero entrevistar a los expresidentes municipales. Yo siempre decía cada que presentaba una entrevista que a mí no me importaba si fueron buenos alcaldes Sí, o claro. malos alcaldes, que yo estoy convencido que podemos aprender de sus aciertos y de sus errores, y yo creo que eso se comprobó. O sea, yo Sí. creo que si tú ves cada una de las entrevistas, a lo mejor tú puedes pensar, híjole, este me cae en la punta, este fue un terrible presidente municipal. Aún así, viendo la charla, encuentras algo de valor. Y eso me parece que es una lección muy importante, en este caso para todos los que nos preocupamos por Mexicali, Sí. porque pues no importa que nos haya gobernado alguien de mala manera, hasta de ese trienio, hasta de esa Algo administración, se tuvo que aprender. algo se tuvo que Para que aprender, no vuelva a pasar. incluso de lo malo. Sí, Esperanza. yo sé que odias esta pregunta, pero amas que la haga también. ¿Con qué te quedas de esta entrevista? Ya vamos a empezar con estas charlas tipo Fernanda Familiar. Fernanda Familiar, que es tu ídola en la radio. Pues me quedo en primer lugar con Digo eso. que se llega a una conclusión, porque también para eso sirven, ¿no? O sea, el encontrar, el revivir de alguna forma a quienes fueron los alcaldes en un momento como este en el que estamos, a lo mejor sí con varias crisis encima, como el tema de la seguridad, como el tema de los recursos, pero también con una participación como más activa de parte de los ciudadanos, se tiene que llegar también a una conclusión, ¿no? O sea, después de esas pláticas. Yo creo que hay una conclusión general de todas las charlas y luego hay varias conclusiones más específicas dependiendo de todos los temas. La conclusión general, Esperanza, yo creo que tiene que ver, escuchamos mucho este tema de la importancia de estudiar la historia, Sí, claro. para no repetir. Yo creo que ahorita que estamos sufriendo el tema de la nómina y estamos sufriendo el tema de la inseguridad y la contaminación, los baches, el transporte, etcétera, etcétera, para comprender lo que estamos pasando es indispensable ver de dónde venimos. O sea, por qué pasó lo que pasó, cómo llegamos a donde estamos. Y eso es algo que normalmente no hacemos. Sí. A pesar de que a veces, ay, ¿para qué volteamos hacia atrás
si fue puro desastre. No, pues es que ese desastre lo tienes que analizar para ver por qué estás ahorita así y qué puedes hacer para solucionarlo. Sí. Entonces, yo creo que esa conclusión general es la más importante. Oye, algo que me llamó mucho la atención es que de pronto tú les planteabas la hipótesis, pero era una hipótesis, o sea, era un supuesto, no iba a pasar y les decías, si usted volviera a tener, pero todos decían no. O sea, ¿tan mal se sintieron o Sí, cómo? sí, sí. Porque Fíjate no que hubo uno, todos contestaron lo mismo. no hubo uno que dijera, bueno, sí es, porque era un supuesto. Digo, Sí, puede además, o no, pero era como, vamos a ponernos en un escenario en el que usted vuelve por alguna razón, no sé, la que sea, usted tiene que volver a tomar las riendas del ayuntamiento. Bueno, todos decían en automático, espero que eso no pase. no, y varias personas me echaron carrilla de eso, o mejor dicho, me dijeron echándoles carrilla a ellos, porque como tú dices, la pregunta era un supuesto. Sí. O sea, yo en realidad lo que me refería no era que tú a lo mejor exalcalde vas a volver a ser. No era preguntarle si lo buscan o si No, lo buscarían. claro que no. Iba más no. encaminado a qué le recomendarías Sí. a un futuro alcalde o alcaldesa. Y todos, no, a mí no me interesa, yo no estoy buscando, como si, por favor, no me lo pidan. Sí. No me lo pidan, No, estimado. ahorita no voy a Calma, volver. pueblo, por favor, no quiero volver a ser alcalde. Cuando, ¿Mal les fue o qué? pues, digo, no creo que les haya ido mal en algunos casos, en un tema Pero es que económico suena como si fueron los muy hubieran criticados. tratado muy mal. Pues me imagino que, por ejemplo, yo recuerdo la entrevista con el arquitecto Víctor Claro. Hermosillo, que cita textual, me dijo el arquitecto Hermosillo, es una joda ser presidente Sí. municipal. O sea, confesando que la Otro verdad, que así sí que tú tuvo- digas, qué bruto, qué padre, está bastante Sí, cansadito. que fue otro que tuvo mucha sinceridad brutal. Sí, la Hermosillo. verdad. Por ejemplo, de él me gustó algo que compartió, una anécdota, que a lo mejor se trataba de hablar del tema de lo que hicieron, lo que hubieran hecho, lo que harían en este momento, lo que deberían hacer los próximos alcaldes. Pero él contaba una anécdota, ¿no? Por ejemplo, decía, la verdad es que yo llegué y mucho de mi gabinete fue el gabinete que estaba anteriormente. Se quedaron, porque yo llegué y encontré con que hacían un buen trabajo y dijimos, bueno, los vamos a esperar. Y luego cuenta una anécdota de el jefe de la policía que se claro, fue a en la accidentar moto. en la moto, en la Rumorosa, y decía, oye, estás viendo cómo estamos en ese momento, ¿no? Y se pone así en riesgo cuando este señor tiene un cargo de relevancia que tiene sobre sus hombros el tema de la seguridad y se lo llevan a andar el moto en la Rumorosa sin saber andar el moto. O sea, ese tipo de anécdotas también me parecieron interesantes. Sí, La de claro. Rodolfo Valdés con la líder sindical Carmen en aquel Frías. momento, Carmen Frías, que bueno, hablan de acerca del incremento, que el incremento a la burocracia se da año con año, siempre se da, está en su contrato. Y ese tipo de anécdotas creo que también eran necesarias, ya al tiempo, ¿no? O sea, ya a la distancia verlas y ver lo que implicaba tener esos encuentros o esos diálogos. Sí, obviamente, porque en ese tipo de anécdotas, en ese tipo de vivencias, te das cuenta que a lo mejor aprendes muchas cosas que sobre la marcha van sucediendo que no te las pueden contar. Exacto. O sea, necesitas tú vivirlo, estar ahí para que te pasen esas cosas y tú puedas darte cuenta si le vas a sacar jugo o no. Exacto. Oye, a ver, me quedé con una duda. ¿Sí se llaman o no se llaman los alcaldes? Si llega un nuevo alcalde, ¿sí se vale que le llames No, a los anteriores? Digo, claro que se vale. Y yo a todos Yo les lo digo, haría. no, pues claro, es que a mí se me hace que es algo indispensable comunicarte con los anteriores y decirles, ¿sabes qué? Pues quiero por lo menos una plática. O sea, yo no digo que van a ser mejores amigos Sí. y que van a tomar cafecito todos los martes, pero claro, digo, similar a estas entrevistas, pues claro que es muy importante aprender de los que ya estuvieron, pero eso encontré muy claro en prácticamente todos. Son bien celosos, o sea, Sí, no se tienen este llaman. tema de ego político que, no, a ver, si llego yo, ¿por qué le voy a hablar a los anteriores? Los anteriores, Esperanza, fueron remaletas presidentes municipales. En cambio yo sí estoy bien fregón, yo sí estoy bien preparado, yo les voy a enseñar cómo se gobierna. Y ya, si entras de esa manera, entonces en automático te garantizo que vas a hacer un mal trabajo. Creo que me pareció entender que a Milton Castellanos sí le habían llamado. Sí, él comentó dijo que sí, algunos, algunos. pero incluso dijo que algunos, entonces me Y parece que no les cobró, porque aparte yo creo que considera sí. cobrar por No, asesoría. ya estaba- ¿Le diste ya la estaba- idea? Sí, lo que pasa es que cada que le preguntaba al profe Milton Castellanos, ¿qué le recomendarías a un futuro alcalde o alcaldesa si te marca? Él dijo, oye, pues ya me van a marcar muchas veces, Sí, o sea, ya de sí pensó perdida, que le iban a estar de molestando. perdida que me toque algo. De hecho, todavía no salía la entrevista y ya le estaban marcando. No lo algunos. dudo, pero Algunos sí. que quieren ser. O sea, yo creo que pues es lógico que cuando unos entran, se comunican con los que conocen, como con los Sí, que ya claro. son cercanos. Pero eso no vale. O sea,
Yo estaba hablando acerca de comunicarte con todos o con la mayoría. Independientemente del color. Sí, pues o sea, si yo entro y hay uno que yo conocía y le marco, bueno, pues eso no vale. El chiste es márcale incluso a los que no te caen muy bien o con los que nunca tuviste contacto, porque también de ellos puedes aprender. Sí, para no repetir, o incluso seguramente alguno o cada uno de ellos se enfrentó a un tema determinado, o sea, un tema que marcó su administración y seguramente de algo te servirá tener esa referencia, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante, porque como mencionamos hace ratito, el tema tiene mucho que ver con la circunstancia. Entonces, ¿sabes qué? Si alguien en este momento está viviendo una situación complicada, por ejemplo, vamos a la actualidad con la presidenta municipal, Claro, que es Norma Bustamante. Ahorita la bronca es seguridad, la falta de patrullas, no hay los fondos los fondos federales que para... desaparecieron. Exacto. Bueno, hay que analizar la historia, quién la tuvo complicada en materia de seguridad o con quién mejoramos un tanto en ese rubro, y seguramente si se comunican con esas personas, bueno, algo les Claro. pueden aprender, ¿no? Oye, ¿y hubo algún exalcalde? ¿A quién fue el primero que contactaste, por ejemplo? Don Eduardo Martínez Palomera. Ok, él fue el Fue el primero. primero, ¿Y sí. hubo alguno que dijera, no sé si me conviene o que Sí. tuvieran dudas? Mira, tú otra vez vas con el chisme, Yo que es lo único que te buscando. interesa. Particularmente hubo dos expresidentes municipales, que no voy a decir sus nombres. Uno como que dudó al principio, como que dijo, híjole, no sé si aceptar la charla o no. Y hubo otro que de plano me dijo que no, al principio. Ok. Y los dos obviamente cambiaron de opinión, lo cual agradezco. El primero, te digo, estaba como titubeante, pero al final dijo va. Y el segundo de plano había dicho que no, y 3 doritos después me dijo, Chacalpin, dice mi mamá que siempre sí. Y al final me dio mucho gusto, porque para mí era muy importante, o sea, para este Sí, segmento reunirlos a era todos. importante tener a la mayoría. A mí me dio la idea, y algunos de ellos lo reconocían, ellos mismos vieron las entrevistas de los exalcaldes, ¿no? Sí. O sea, ellos mismos veían lo que decían los exalcaldes, que a lo mejor no se había dado esa plática. A lo mejor quien gobernó antes de ti no habías visto lo que había opinado sobre tal o cual tema, o de qué manera había enfrentado en su momento el tema de la burocracia, el tema de la seguridad, el tema de los servicios públicos, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, los primeros entrevistados pues no tuvieron la oportunidad de ver Sí, no había entrevistas anteriores referencias. porque eran los primeros, pero ya de la mitad para adelante ya todos se chutaban las entrevistas, incluso por un tema de, algunos me decían, oye, vi que la pasaste en televisión, pero también está en redes, si puedes pásamela para verlas todas antes de nuestra charla. Y Como así un como... maratón de serie. Claro, imagínate el fin de semana, si no tiene nada que hacer la gente, pueden ver, que entren claro. a YouTube y vean todas. No, pero lo hacían, yo asumo, como para prepararse. Incluso algunos, Sí, para tener alguna noción, quizá. no durante la grabación, pero algunos antes o sobre todo después de que terminábamos de grabar, me decían como algún comentario de que, oye, en tal tema, tal exalcalde te dijo tal cosa y esa es una ¿Había soberana. críticas Por supuesto, entre ellos por mismos? supuesto. Eso es Algún día, interesante. Esperanza, cuando no estemos tomando agua, sino algo más fuertecito, te voy a platicar. Nombres. Oye, Sí. ahora yo digo que debería seguir una donde todos los encerremos en una oficina y dialoguen entre ellos. Oye, mira, a lo mejor suena como Hay una una broma. oficina del Ayuntamiento de Mexicali. No, suena broma, pero un exalcalde me sugirió, me dijo, no, La cuando casa de estábamos los grabando. exalcaldes no, estás sí, proponiendo. todos y conducido por Laura Bozzo. Sí, claro. Imagínate la casa de los... Gran- Podemos agarrar la casa de gobierno que está en la Colonia Nueva, Sí. que nadie usa, agarrar esa casa, Y que sea encerrarlos como una especie ahí. de Big Brother, pero con expresidentes municipales de Sí. Mexicali. Estaría interesante. Sí, hay que proponerlo en Canal 66, gran reality show. Incluyendo a los suplentes, porque en algún momento hubo suplentes. Sí, que por cierto también se me preguntó el tema de por qué no entrevistar Sí. a los que tuvieron la oportunidad de estar al frente del ayuntamiento un breve periodo, pero eso se me hacía un tanto más complicado porque iba a alargar el Sí. segmento, y al final, esté bien o mal, pues me interesaba entrevistar a las figuras que la gente más reconoce, que pues son los que fueron Sí. directamente Bueno, votados. los suplentes pues. llegaron a un periodo, ¿no? O sea, un periodo determinado y dentro de una misma administración, digámoslo así. O sea, Sí, claro.
era una misma administración, aunque de pronto vimos un periodo en el que parecía otro gobierno completamente diferente, pero era un mismo gobierno. Sin decir nombres, pero parecía algo radicalmente distinto. Sí, parecía que hubiera llegado incluso otro partido completamente distinto cuando eran el mismo. Oye, pero siguiendo con este tema de la casa de Big Brother. La casa de los exalcaldes. La casa de los exalcaldes. No, lo que sí un expresidente municipal me sugirió es hacer una especie de, pues no lo sé, asociación de expresidentes municipales, sí, que no me parece una mala idea. Obvio, que quede claro, ¿eh? Obviamente Estás postulándote para tú presidir esa asociación, claro, pero sin sí. haber Oye, sido pero alcalde. Tú no fuiste presidente municipal. No podrías. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene que no haya sido? Y él me decía naturalmente que no sea una institución gubernamental, o sea, que no tenga presupuesto ni nada, solamente por fuera. ¿Pero para opinar? Para opinar, sí, o sea, una especie de consejo. Sí. Y yo creo que sí es una buena idea. O sea, imagínate tú que independientemente de quién está en la silla, que ese consejo exista y que el alcalde o alcaldesa pueda ir, no sé, una reunión una vez al mes o si quieres una vez al semestre y decirles, a ver, uno de los principales problemas ahorita es X cosa. ¿Ustedes qué recomiendan? ¿Cómo le hicieron? Ajá, usted. Y lluvia de ideas. Es que la verdad, digo, al final, como en cualquier empresa, independientemente si es pública o privada, pues se necesita de experiencia. Entonces, aquellos que ya estuvieron... ¿Y sabes también qué pasa? No voy a decir de nuevo nombres, Esperanza, pero... Bueno, vinimos aquí para que dijeras nombres. Pero yo siento que hay muchos que estuvieron y por el simple hecho de estar, conocen perfectamente cómo se mueven las cosas, conocen los temas, independientemente si no hicieron buena chamba, cuando ellos estuvieron al frente, cuando tuvieron el liderazgo, ahora que ya no están, quieren aportar. O sea... Sí, bueno, hubo uno que sí dijo, me parecería ser como una especie de consejero, aunque bueno, ya ni soy de ese partido que está ahorita, ni a lo mejor tendría como por qué, pero sí me gustaría. Sí. O sea, hay interés al menos. Yo siento que todos tienen interés, sobre todo porque... A lo mejor si su conciencia no está tan tranquila, si dicen, chin, la verdad, yo así que tú digas, qué bruto, qué buena chamba hice cuando estuve ahí, pues la neta no. Ahora, como que les gustaría aportar algo, por lo menos, pues no sé, para limpiar su alma, Esperancita, o algo por el estilo. Oye, otra cosa que también podemos ver, y es un paso natural que se está dando, pues la gran mayoría son hombres, ¿no? O sea, sí. era solo la figura de un hombre el que llegaba a ese cargo, ¿no? Hasta el caso de Marina del Pilar siendo la primera mujer electa. O sea, eso también dice mucho o cuenta parte de la historia. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque prácticamente fueron puros hombres en las entrevistas. Obviamente no fue mi decisión, no es porque yo excluyera, pues porque han sido puros hombres hasta el tema de llegar a Marina del Pilar, que es la actual gobernadora, que también mucha gente me preguntó por qué no entrevisté a Norma Bustamante y la respuesta es muy sencilla, porque era un segmento. No es por eso, no es por eso. No es porque revelar que no había una porque hay una disputa muy fuerte. No, porque pues el segmento era de ex presidentes municipales que hablen a toro pasado. Esa era la idea. Entonces, si tú, o sea, yo ya entrevisto de vez en vez a la actual presidenta municipal, pero es un tono distinto porque imagínate. No, bueno, es algo vigente, es algo que está pasando en este momento que no ha concluido y que a lo mejor son problemáticas que sí están como pegándonos mucho a los mexicalenses, pero al final es un gobierno en funciones. Sí. No es la misma perspectiva que hoy puede tener y eso es parte de lo que vimos alguien que gobernó hace algún tiempo. Sí, no te puede dar su experiencia, ni te puede dar su vivencia. Te tendría que responder forzosamente, estamos trabajando en eso, lo estamos buscando solucionar, que es una respuesta lógica cuando estás en el cargo, pero para efectos de las entrevistas que yo estaba haciendo, pues no me sirve. Aparte, bueno, los gobiernos en turno se miden siempre como en la cantidad de millones de pesos que invirtieron, en la cantidad de baches que están tapando. O sea, esa es la forma en la que se miden. A la distancia ya no es relevante cuántos baches taparon, no, es cómo le hicieron y por qué a pesar de que hicieron ese esfuerzo, el problema persiste. En el caso de los baches, en el caso de la nómina de la burocracia, ¿no? Sí, de hecho me parece el mejor ejemplo presupuestal, porque yo recuerdo cada informe de gobierno, siempre es lo mismo. El primer año o el tercero, siempre todos los alcaldes dicen, yo tapé tantos baches, yo pavimenté tantos kilómetros. Invertimos tantos millones de pesos en tal cosa. Siempre se presume todo esto. Entonces yo, cada entrevista les decía,
yo no quiero que me presumas qué hiciste en tu administración. Yo quiero que me ayudes a entender cómo solucionar esa bronca, porque a pesar del gran esfuerzo que tú y todos presumieron, lo cierto es que, pues, el problema ahí sigue, Esperanza. Exacto, persisten. Ahora, yo creo que también habría que quedarnos con esta definición que ayudaron a hacer, que tiene que ver con lo que le toca a un alcalde. Porque de pronto vemos alcaldes que aprovechan el cargo para no solamente andar en carros del año y camionetas blindadas, sino para irse a Miami, por ejemplo, para aprovechar cuanta cosa haya disponible en cuanto a viajes, como cuando vamos a la uni, que vemos un congreso y queremos ir a todos porque implica salir de la ciudad, de irte a conocer otra parte. O bueno, sea, tú, Esperanza, a lo mejor porque no, querías irte bueno, de fiesta, me han ¿no? contado, me han Algunos vamos contado. realmente por el tema de aprender. Me han contado que luego ni entraban a los congresos. Entonces, luego también pasan los cargos públicos. Hay quienes llegan a ellos porque consideran que es la forma de acceder a ciertos beneficios, a cierto confort, a cierto trato privilegiado, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, lo importante era también aterrizar. A ver, según la voz del propio alcalde o exalcalde, ¿qué es lo que deben hacer? ¿No? Y todos concluían en esas tareas que tienen que ver con lo local, con lo inmediato y con lo que impacta al ciudadano. Y también tiene que ver con distraerse, en lugar de estar enfocado en la presidencia municipal, algo que también todos refirieron, que se me hizo muy curioso porque incluso lo menciona Marina del Pilar, que actualmente es la gobernadora, en el tema de distraerse por las aspiraciones políticas. También hubo revelaciones fuertes sobre eso. Muy fuertes, de estar en Palacio Municipal y la verdad estar pensando en yo quiero ser gobernador o yo quiero ser gobernadora, que eso hasta cierto punto también puede ser algo fatal, porque entonces no te estás preocupando por hacer una buena chamba, tu meta no es esa, tu meta prioritariamente es utilizarlo como un escalón para llegar a otra cosa. Incluso, Esperanza, es algo que tú y yo hemos platicado mucho, particularmente en radio, que tenemos gobernantes que luego no quieren gobernar. Tú y yo decimos, están ocupados, entre broma y broma, que en realidad quieren ser cantantes. Quieren estar en el medio artístico. Quieren estar en el medio artístico, pero independientemente de que no sea una cuestión de la farándula, lo que sí quieren es otro puesto, más poder. O sea, yo quiero ser alcalde. Ah, ok, porque quieres gobernar el municipio. No, porque quiero ser gobernador. Ah, ok, porque quieres gobernar el estado. No, porque quiero ser presidente. O que la canción, entonces nunca quieres gobernar, nada más quieres escalar puestos. Oye, lo reconoció, bueno, en el caso de Marina del Pilar, que fue muy claro y así fue su transición, digamos, lo estaba en ejercicio del gobierno municipal cuando pasa a buscar la gubernatura. Francisco Pérez Tejada también lo reconoció en su momento y dijo, sí pasa, estás gobernando, estás en funciones y de pronto hay ese panorama en el que puedes avanzar al siguiente nivel y por supuesto que hay quienes sí lo quieren y sí lo buscan. Sí, de hecho Pérez Tejada es el que lo dice de forma más descarada. Lo dijo de manera, en sinceridad brutal. Sí, sinceridad brutal. A mí sí me interesaba reconozco que está mal y a mí me pasó y eso no debería de suceder. Sí. Lo que él refiere, que creo que tiene todas las razones, necesitamos a un alcalde o alcaldesa que no quiera ser gobernador, que lo que quiere es hacer un buen trabajo y, oye, te vas a meter en bronca con este grupo, con este otro, y si te metes en un pleito con ellos, a lo mejor no logras ser gobernador, me importa un cacahuate. Yo nomás quiero esto, yo no quiero nada más. Entonces yo me peleo con el mundo entero, total, voy a hacer buen para defender el tema que estamos, con el que estamos y atorados. Después de que termine de hacer el buen trabajo, yo me voy para mi casa y listo. Y a lo mejor es bueno, no a lo mejor, sin duda es lo que necesitamos, ¿no? Sí, la verdad, ojalá que llegue el día de mañana. Y hay una gran oportunidad, creo yo, en este tema porque también es normal que la gente tenga aspiraciones de seguir creciendo. Yo creo que lo más sano cuando tengamos un buen alcalde o alcaldesa es la reelección. O sea, que no pienses en, como ya existe la figura, nos guste o no, en lugar de estar pensando en otro puesto, piensa mejor en quedarte con el mismo, o sea, repetir como presidente municipal siempre y cuando hagas buena chamba. Eso podría ser. Y es un trabajo con continuidad. Eso es lo interesante, ¿no? Que se abre esa ventana, pero lamentablemente las experiencias que hemos tenido nos hacen ver esa posibilidad de la reelección como algo abusivo o como algo negativo, cuando en realidad podría haber una continuidad de los temas, de las estrategias, sobre todo cuando sean situaciones tan particulares en el tema de la seguridad. Es que lo vemos como algo abusivo porque como prioritariamente hemos tenido malos gobernantes, creemos, oye, va a repetir un mal alcalde o alcaldesa, pero si el día de mañana tenemos uno bueno, pues seguramente todos estaremos de acuerdo en la posibilidad de que repita. Oye, ¿podría hacerse este ejercicio en otros cargos, por ejemplo, los gobernadores? Fíjate que me han preguntado mucho eso. Para todos los que me han estado preguntando. Para toda la gente que me ha preguntado como el influencer que soy. No, sí me han preguntado mucho, de verdad, Esperanza, pero la bronca con los exgobernadores es que son pocos. Sí. De entrada, son poquitos. Y
Hay algunos, Esperanza, que Sí, no bueno. están. Vamos a seguir con la línea de no decir nombres, pero hay algunos que no están en condiciones de preocuparse por estas entrevistas, sino por acudir mejor a ciertas instancias judiciales. Bueno, están citados algunos. Y no me refiero a uno, me refiero a dos. Varios, sí. Entonces, yo creo que si de por sí son pocos y tienes que quitar casi a fuerza a unos cuantos por este tema, bueno, pues se va a Sí. convertir en 1, 2 entrevistas y creo que eso no valdría Sí, tanto sería la más pena. difícil. Primero que arreglen sus asuntos judiciales. Sí, No. y luego hablamos. Y luego ya lo citamos a una casa de los exgobernadores. Estimada Podría Esperanza, ser. pues gracias por esta charla y hay que planear este reality show de Big Brother, La casa de los exalcaldes. Yo creo que, imagínate, se van a agarrar del chongo. O sea, así como vivimos aquello del Pato Zambrano y Sí. Poncho de Nigris hace ya bastantes La años. primera generación Yo o de las primeras. mostrando que soy un chavorrucazo. Algo así podemos Hablando vivir. de reencuentros. Sí, o sea, imagínate tú, no sé, Pérez Tejada, Rodolfo Valdés, Jaime Díaz, Gustavo Sánchez Vázquez. Ahí puede haber un pleitito. Y haciendo complot, otros podría ser. Jordi Rosado dando los puntos, repartiendo para expulsar a alguien. Uy, sí, y luego podría haber otros personajes. Podríamos meter a otros personajes. También, sí. De la IP, digo, para que causen algo ahí. Que normalmente están criticando Sí. y que también puede generar. Todos en una misma casa. Pues hay que planear y echamos a andar este proyecto Me gusta la televisivo. idea. Esperanza, es un gusto estar contigo y la verdad yo sé que no lo quieres decir, pero sigue la entrevista a cada uno de los integrantes de los Backstreet Boys. O sea, Es correcto. yo sé que no querías decirlo porque dijiste, ¿cómo justifico? Bueno, los exalcaldes, ok, y luego ya llegamos a los Backstreet Boys. Sí, cada uno va a hacer una charla. Va a ser Backstreet Boys, va a ser NSYNC, Menudo, Magneto, Porque Mercurio. también en algún momento tuvieron toda la atención y de pronto ya no. De pronto nadie los pela. Ahí están en el 90s Pop Tour de... Los exalcaldes son como integrantes de los Backstreet Boys. Algo así. También Es pudieran la hacer... gran conclusión a la que Pudieran podemos hacer llegar. una coreografía ahí en la explanada de los De tres gobierno. poderes. Me Puede gusta. ser. Estimada Estoy lista Esperanza, para pues eso. gracias y planeamos la casa de los exalcaldes. Estamos listos para ese proyecto. Empezamos entonces.